Mi amado, hoy vamos a predicar por el tema ¿hijos de quién? Será el tema de esta noche. Hijos, a manera de pregunta, ¿sí? ¿Hijos de quién? Mi amado, cuando se lee el versículo número 10, hay algo, mi amado, que asombra. Juan no tiene, por decirlo de alguna forma, no tiene pelos en la lengua cuando se trata de, mi amado, distinguir y de llamar las cosas como son. ¿Sí? Para nosotros, mi amado, que a alguien se le podría llegar a designar o se le podría llegar a decir: tú eres un hijo del diablo, mi amado, automáticamente, créame, que usted no solo sería mal visto, sino que también hasta se podrían catalogarlo, mi amado, de que usted tiene algún tipo de daño en la cabeza respecto de la forma loca en poder establecer, primer punto, que existe el diablo; segundo punto, que alguien pueda ser hijo del maligno. Pero para Juan las cosas son claras. Tan claras son, mi amado, que no tiene tapujo alguno cuando se trata de agrupar en este mundo a dos tipos de personas: a los hijos considerados, como usted los puede ver allí, como hijos de Dios, y a otros que simplemente los ha catalogado o los ha encasillado como hijos del diablo. Mi amado, qué simplicidad, pero al mismo tiempo qué profundidad. Mientras hoy por hoy primero se quiere debatir si el diablo existe, ¿verdad? Que eso es uno de los temas, creo yo, que enigmáticos, que suelen ser muy cuestionados en tiempos modernos. Bíblicamente, mi amado, la existencia del maligno no es problema en ser reconocido, sino aún más, se le da a él, al maligno, mi amado, la factibilidad de poder también tener a su lado a aquellos que son sus hijos o aquellos que le pertenecen. Bíblicamente, mi amado, he podido tocar solamente, claro, hay muchísimo, ¿no? Pero solamente, mi amado, he buscado para cada postura, 4 citas bíblicas como para poder encasillarnos de manera bíblica si verdaderamente, mi amado, Juan está hablando con coherencia. ¿Respecto de qué? De que en el mundo hay o hijos de Dios o hijos del diablo. Bueno, vamos a la escritura, mi amado. Empecemos por lo que ya usted ya sabe, ¿no? Los hijos de Dios. Primer punto, mi amado, cuando vamos a Juan 1:12, un texto muy reconocido, puede por favor acompañarme a la lectura. En Juan capítulo 1, verso número 12, acompáñeme por favor. Bíblicamente, mi amado, el texto nos dice o nos menciona una verdad escritural, y menciona diciendo: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, ¿verdad? A los que creen en su nombre, ¿qué ha hecho, mi amado, el Señor? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También es curioso, cuando se trata de, mi amado, adoptar una postura espiritual, todo el mundo, mi amado, se encasilla como un hijo de Dios. Cuando se trata de ello no hay problema, ¿verdad? Nadie, diríamos, replicará diciendo: no lo soy. Al contrario, dirá: yo soy hijo de Dios. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Por otra parte, mi amado, como se leía en el texto, el único que puede dar semejante dignidad, mi amado, no es el hombre. Esto es importante también. No es lo que usted diga lo que le hará ser parte de, ¿sí? Hablando de esa relación entre padre e hijo, lo que usted diga, mi amado, no tendrá eco respecto de la posición frente a su Dios. Usted no es hijo de Dios porque usted decide serlo, sino porque Dios nos da esa potestad. No sé si esto está claro. ¿Sí? Nadie, mi amado, podría atribuirse solo por el decir de que lo es, que verdaderamente es un hijo de Dios. Esto solo recae, mi amado, en la persona de Dios. Si Él desea que seamos, lo seremos. Si no, no lo somos. Por eso es que el texto en 1:12 menciona con bastante claridad que Él es el que nos dio la potestad, el poder de ser hechos hijos
de Dios. Esto debe de estar, mi amado, sumamente claro, como para no entrar en debate y tomar, mi amado, bíblicamente, diríamos así, la verdad escritural tal cual como en su simplicidad, tal cual como la misma palabra lo declara. Por otra parte, también, mi amado, obviamente, en Gálatas capítulo 3, acompáñenme por favor, esa potestad de la que viene hablando Juan, mi amado, diríamos que se aterriza, ¿no? O se canaliza a través, obviamente, de quien usted ya sabe, para poder ser hijos de Dios. En Gálatas capítulo 3, verso número 25, acompáñenme por favor. En Gálatas capítulo número 3, verso 25, dice el Señor, al 26 voy a leer, pero venida la fe, o venido, como lo se suele decir, el tiempo de la fe o de la gracia, como usted lo quiera reconocer, ya no estamos bajo ayo, o ya no estamos bajo el ay de la ley, pues todos, ¿lo tiene, mi amado? ¿Va conmigo en la lectura? Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Y ahí menciona, mi amado, el medio por el cual esa potestad que venía hablando Juan, mi amado, la otorga. Dice allí, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Sí, mira cómo la fórmula se complementa. Esa potestad, mi amado, de la que Dios nos otorga a los hombres, poder ser catalogados sus hijos, radica en una fuente. ¿Cuál es esa fuente? Que se deposite la fe en Cristo Jesús. Allí, mi amado, se podría decir, somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Por otro lado también, mi amado, en Romanos capítulo número 8, ¿sí? Mira que la Trinidad creo que sale a relucir aquí, porque si ya se habla de hijos de Dios y se habla de que para hacerlo se requiere a Cristo por la fe, luego también, mi amado, el Espíritu Santo dará esa misma, diríamos, aportación. En Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, verso número 16, ¿lo tiene? Sí, Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice el Señor, el Espíritu, no tú, no yo, sino ¿quién? El Espíritu se refiere al Espíritu de Dios, bueno, o al Espíritu Santo, como usted lo quiera llamar. El Espíritu mismo da testimonio, ¿sí? Es decir, Él, mi amado, testifica a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Así como también, y esto vale recalcarlo, vale sumarle a esta declaración bíblica, que también el Espíritu de Dios da testimonio cuando no lo somos. Sí, mi amado, Él se encarga de corroborar ambos estados. Cuando no lo somos, mi amado, obviamente se debe por lo general cuando, mi amado, en nosotros sí existe o coexiste el pecado. Ahí es cuando David pudo llegar a decir, Señor, sí, permíteme, o decir que se me devuelva, ¿qué cosa? El gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque por el espíritu que sentía David, que no lo tenía, o que lo había perdido, o que simplemente por la causa del pecado, mi amado, él ya no se sentía un hijo de Dios. Y esto es verdad, mi amado. Cuando alguien comete pecado, se aleja de Dios, nuestro espíritu siente esa vaciedad, porque ya no percibe del Espíritu Santo que está en esa comunión, que cuando obviamente la tenemos, ¿verdad? Cuando la tenemos, mi amado, ahí uno, digo yo con toda seguridad, dice, así me muera, me voy con Cristo. Pero cuando uno está apartado, dice, ay Señor, que no me agarre la muerte, porque si me muero me voy derechito para abajo, ¿verdad? Son expresiones populares, pero creo que tienen cierta credibilidad, cierta razón. Y por último, en la misma primera carta de Juan, en el capítulo 3, pero voy a retroceder unos versículos un poquito más atrás, al verso número 2, ¿sí? Para rescatar algo de esa misma carta. En la primera carta de Juan, capítulo 3, ¿lo tienen, mi amado?
en su verso número 2, dice, mi amado, asimismo, con toda seguridad. Juan, creo yo que no le tiembla, mi amado, en el corazón dar a saber lo que es la iglesia. Amados, ahora somos, ¿qué cosa? Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Y aún también nosotros nos veremos tal como Dios nos ve, ¿sí? En su debido tiempo. Mi amado, insisto en esto, creo que aquí nadie lo discutirá. Creo que aquí nadie lo señalará ni tendrá algo negativo que decir. Pero si somos tan crédulos, si somos tan, mi amado, determinados cuando se trata de que se nos impute la paternidad de Dios, ahí somos tan firmes, mi amado, para decir, sí, hijo de Dios. ¿Por qué a veces nos cuesta también reconocer de que así como existe, por un lado, a quienes se les ha designado como hijos de nuestro Dios, también hay, mi amado, a quienes se les ha imputado ser hijos ¿de quién? Del diablo, del maligno, de Belcebú, como usted lo quiera llamar. Esto es curioso, pero bíblicamente, mi amado, las cosas son como son. ¿Usted cree en el cielo? ¿Cuánto cree en el cielo? Amén. Si usted lo cree por la escritura, por la fe, pues también debe de creer en ¿qué? En el infierno. ¿Cree en el bien? Amén. Entonces también está de cajón, mi amado, creer en el mal. Si cree en la luz, habrá también de creer en las tinieblas. Si cree en la salvación eterna, también debe de creer en la perdición eterna. Esto, mi amado, por la fe, según las sagradas escrituras. No vas a encontrar, mira que lo anticipo, no vas a encontrar libro en el mundo, mi amado, que no se encuadre a la fe, que avale lo que la Biblia dice. Solo, mi amado, la Biblia, sí, por decirlo de esa forma, amado, se avala a sí mismo, porque toda ella, mi amado, ha nacido del corazón de Dios para los hombres. Usted no puede encontrar otro libro fuera de la Biblia que avale la Biblia. Al contrario, encontrará allá afuera todo un material, mi amado, que trate de desmentir la Biblia, que trate, mi amado, de empobrecer la Biblia, que trate de sacarla, sí, de su veracidad para poderla cuestionar y hasta posiblemente negar. ¿Por qué, mi amado, diríamos que esto ocurre? Porque el hombre, mi amado, crea o no crea en ella, el hombre, mi amado, ha sido creado por Dios. Pero intencionalmente, él, hablando de la humanidad, o el hombre, ha querido vivir fuera de la autoridad de su creador. Y para esto se ha complementado, sí, tres factores que hasta cierto punto, mi amado, han hecho una triada combinada para que esto sea así. La carne, el mundo y Satanás, mi amado, son los protagonistas esenciales para apartar al creado del creador. Amén, mi amado. Amén. Palabras sencillas, pero palabras veraces. Ahora bien, como no nos ha pesado, digo yo, ¿no?, el corazón para aceptar cuando se trata de denominar a alguien o a un grupo de personas como hijos de Dios, tengamos ahora también la misma, digamos, capacidad de aceptar que hay quienes no lo son. Ahora veamos qué dice también la Biblia. Vayamos, por favor, quisiera ir, sí, en el libro, acompáñenme por favor, quisiera ver esto de manera bíblica, en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 8, veamos, mi amado, qué nos tiene que decir la Escritura. Y qué curioso, mi amado, porque esto también es importante considerar. Todos los textos que he escogido no son del Antiguo Testamento, sino que han sido seleccionados del Nuevo Testamento.
Solo como para que nadie pueda decir, ay hermano, eso era en el tiempo de la ley. Ya, entonces estoy leyendo en el tiempo de la gracia. Bueno, sí, tanto de lo uno como de lo otro. Sí, ahora vayamos al rincón opuesto del río, a los que se han denominado, o bíblicamente los han denominado como hijos del diablo. Juan 8, verso 44. Jesús, confrontando a su entorno religioso, dijo: vosotros sois. Directo, mi amado, no le metió mucho anticipado de pronto de ambiente, jugando con parábolas, no, nada, hermano, fue directo. Vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién dice? El diablo. Y aquí, mi amado, a diferencia de los hijos de Dios, ojo, para ser un hijo de Dios, 2 versículos no bastaron. Primer punto, Dios nos da la potestad para poder ser sus hijos. Y segundo, esa potestad dada de Dios viene desde el momento en que el hombre decide por la fe, ¿qué cosa? Creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Diríamos, allí está, mi amado, el camino para poder ser un hijo de Dios. Ahora Jesús, mi amado, va a determinar cómo alguien, cómo un individuo, mi amado, puede a sí mismo también ser parte de la familia de Satanás, ¿sí? Cuando obviamente en él se cumplen ciertas condiciones, ¿sí? Así mismo como, mi amado, de Dios viene esto, también para ser hijo de Satanás, del mal, mi amado, ¿sí? O del hombre, procede también un camino para hacerlo. No de Dios, del hombre. Mira lo que nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Punto 1. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ojo, mi amado, esto ya no nace de Dios. Esto nace ¿de dónde? De dentro, ¿de dónde? Del corazón del hombre. ¿Se acuerda cuando, sacando otro texto que lo recuerdo en este momento, se acuerda que cuando Jesús, mi amado, mencionaba acerca de lo que contamina al hombre, no sale, mi amado, o no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera? Lo que usted come no lo contamina, bueno, le puede descomponer el estómago, pero no es que lo contamina de pecado. Pero del corazón salen las envidias, los adulterios, los homicidios, bueno, todo deseo perverso o pervertido. Eso, mi amado, le hace a usted, sin que se dé cuenta, pertenecer, mi amado, sí, a la familia del maligno. ¿En qué condición? Su hijo. Usted dirá, pero yo tengo un hijo, yo tengo un padre terrenal, sí, pero al hacerlo malo, mi amado, también tienes un padre espiritual. Pero no es Dios. ¿Quién lo es? Es Satanás. ¿Por qué causa acaso yo lo acepté? No. Es tu condición en la que tú, mi amado, puedes llegar a vivir, la que te impondrá ese señorío. Si tú eres de aquellos que por los deseos del corazón haces cosas, mi amado, negativas respecto de la ley de Dios, automáticamente te encasillas dentro de los hijos del diablo. Esto no se trata, mi amado hermano, de si le entregaste el alma al diablo, no, o se la bendice. No, eso es otra cosa, hermano. Eso es otra cosa. El pecado, si practicado, luego lo veremos, ¿no? El pecado practicado por los deseos de un corazón corrompido lo hace inmediatamente, mi amado, pertenecer como propiedad, en este caso como hijo. ¿De quién? De Satanás. Sigamos leyendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahí da ciertos, ciertos ejemplos o ciertas, situaciones que se vivieron en su debido momento, dice, o en su debido tiempo. Él ha sido, hablando de Satanás, homicida desde el principio, ¿sí? Y no ha permanecido en la verdad. Dicho de otra forma, Satanás ha sido el autor del pecado, o del crimen o del homicidio, como para dar en la tierra, fue a través primeramente dándole muerte espiritual al hombre en el huerto del Edén.
Pero sin embargo, también menciona el texto de que se es hijo del diablo cuando alguien, mi amado, decide no permanecer ¿en qué? En la verdad. ¿En qué verdad? En la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio, en la verdad de Dios. Aún más hace esta alusión respecto del diablo, porque no hay verdad en él. Dicho de otra forma, si tú aborreces la verdad de la Escritura, te encasillas en la elección que también hizo Satanás. Él tampoco, mi amado, quiso seguir o permanecer en la verdad de Dios. Cuando tomo otro texto, mi amado, venga por favor conmigo, en Mateo capítulo 13, he tratado de ser, mi amado, bien conciso con este asunto. Segundo indicio de que también, mi amado, sí, se puede ser hijo del diablo. En el Evangelio de Mateo, según San Mateo, en su capítulo número 13, ¿sí? Allí el Señor sí dio una parábola, pero ahora le está explicando la parábola, que es la parábola del sembrador, ¿sí? Ya lo tiene, mi amado. Aquí ya está la parábola, pero explicada, o lo que es igual, interpretada. Entonces, como ya está interpretada, no necesito darle ningún otro tipo de significado, sino que tengo que allanarme o tengo que aceptar la explicación de esa parábola. Y dice en el verso número 38. ¿Lo tienen? El campo. Mira, Jesús aquí ya le explicó. Aquí no hay que darle círculos al texto. Está explicado. El campo es el, ¿qué cosa? Es el mundo. La buena semilla. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Ahora usted bien sabe a quién se refiere cuando habla de los hijos del mal. Dicho de otra forma, son los hijos del mal, del maligno. Así como cuando se habla de los hijos del reino, son los hijos de Dios. Sencillo, ¿no? Práctico. El mismo Señor, mi amado, ha podido esclarecer de que en el mundo hay dos tipos, ¿sí?, de hijos. Los hijos del reino y los hijos del maligno. Así de sencillo. Claro, es verdad. Esta parábola tiene un antecedente inicial donde previamente se ha dicho, mi amado, ¿sí?, qué tipo de terreno usted o yo habríamos podido ser, y en función de cómo prosperó o no la semilla sembrada es que se define todo. Si usted rechazó en su corazón la semilla, mi amado, y no le aprovechó, pues obviamente será un hijo del maligno. Pero si aprovechó la palabra en su corazón, entonces será un hijo del reino. Como siguiente indicio, mi amado, veamos también qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Aquí tenemos una comparativa, tomando, mi amado, allí una simil para poder, bueno, tú ya has explicado en su debido momento, para poder explicar esta verdad de hijos de Dios o hijos del maligno. Una simil es algo que se utiliza para comparar y sacar luego una conclusión final. Sí, es como comparar A con B para poder llegar a C. ¿Ya? Algo así. ¿Lo tiene, mi amado? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Dice allí el Señor, un solo versículo encierra todo esto. Dice, porque todos vosotros, claro que le está hablando a la iglesia de Tesalónica, pues no, porque todos vosotros sois hijos de luz. Luego también dirá, hijos del día. Mira las comparativas. Hijos de luz, hijos del día. Se podría también allí enmarcar o encerrar hijos de Dios, hijos del reino. Seguimos siendo hijos del Altísimo. Pero luego, en el mismo verso también, mi amado, establece, no somos, hablándole a la iglesia, es decir, la iglesia no es, pero los demás sí.
Por supuesto. Quienes están a favor de Dios o quienes están a favor de la fe en Cristo o a favor de su doctrina y perseveran en ella, ellos son considerados hijos de luz, hijos del día, mientras los que rechazan todo lo dicho no somos, ¿qué cosa? De la noche ni de las tinieblas. En cuyo caso se podría entender también o hijos de la noche o hijos de las tinieblas, o lo que es igual, hijos, mi amado hermano, de Satanás o hijos del diablo, porque todo eso lo representa bíblicamente, sí, el Señor cuando se habla de Satanás. Mi amado hermano, un ejemplo como para ponerle un broche de oro a este cuarto versículo respecto de los hijos de Satanás o los hijos del diablo. En Hechos capítulo número 13, venga conmigo por favor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 13, ¿lo tiene mi santo? ¿Lo encontró? ¿Ya lo tenemos? Leo rápidamente, o de hecho usted me ayuda a leer, ¿sí? Para hacerlo de manera antifonal, de unos versos posteriores, pero en el 10 se encierra lo que quiero resaltar. ¿Lo encontró? Listo. Leamos. Verso número 4. Léalo, por favor. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan, hablando de Juan Marcos, de ayudante. Verso 6. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Verso 8. Subraya esa última parte de lo que hacía este hombre. ¿Qué trataba de hacer siempre este hombre? Apartar ¿de qué? De la fe, ¿a quién? Al procónsul. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lea: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Subraya eso que viene. ¿Qué dice? ¿Cómo le dijo, hermano? ¿Y por qué le dijo así a este pobre hombre? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mi amado, volvemos al principio. Lo opuesto a la fe, o todo aquel que quiera tomar parte en oposición de la fe o en oposición de la Biblia, o que quiera, mi amado, desvalorizar las Sagradas Escrituras, mi amado, le guste o no escuchar. No, creo que aquí no hay tanto problema. En las redes sí. Mi amado, son catalogados como hijos ¿de qué? No se oye, ¿de qué? Del diablo. Yo sé que esto golpea. Yo sé que esto podría, mi amado hermano, herir la susceptibilidad de la gente. Pero bíblicamente, o estás a favor de Dios o estás en su contra. Y a la larga, mi amado, en el gran día del juicio final, solo hay dos desenlaces en esa, por decirlo así, no cómicamente, en esa película. O vives feliz para siempre, o vives condenado para siempre. ¿Y quiénes irán a condenación? ¿Los hijos de Dios? No, los hijos del diablo. ¿Quiénes irán, mi amado, a salvación eterna? Los hijos de Dios. Ahora, nace la pregunta del tema de esta noche. Recuerda,
¿hijos de quién? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? No hay, aclaro, no hay, llamado, línea fronteriza. No hay llamado punto medio. Aquí no hay llamado un pie aquí y otro pie acá. Ya usted conoce, muchas veces se lo he dicho respecto de la anécdota de el pequeño pueblo que estaba en una frontera. Sí, esto en la guerra civil llamada norteamericana, en los tiempos, sí, donde los bandos del norte y del sur estaban en un conflicto llamado para poder recibir su libertad. Unos apoyaban a los franceses, otros a los ingleses. Y Carolina del Norte estaba dividido contra Carolina del Sur. ¿Sí? Un pueblito que estaba en la mitad aprovechó la situación del conflicto y se hizo un pueblo muy rico en medio de guerras, porque proveía de armas y de alimentos y de sustento a los dos bandos. Pero ¿cómo lo hacían? Cuando venía el ejército del norte, enalbardaban la bandera del norte. Una vez que llegaban, mi amado, los atendían, les daban víveres, y compraban sus armas, pólvora, todo. Cuando se iban, entonces luego eso sí, tenían vigías, atentos en los extremos del pueblo para ver cuándo venía el otro ejército. Cuando venía el ejército del sur, bajaban la del norte y subían la del sur. Hasta que un día, mi amado, los atraparon en su juego, los dos ejércitos. Hicieron una tregua y los dos ejércitos arrasaron con el pueblo. No hay bandos medios, hermano, en esto. Tienes que, obviamente, pertenecer o al uno o al otro. ¿Sí me hago entender, mi amado? Para los indecisos, déjame decirte que la indecisión, sí, la haces desde la esquina contraria. Sí, esto también es un poquito, ¿cómo le digo? Confrontador, ¿no? Para los indecisos, no toman su decisión, mi amado, en la línea ecuatorial que divide supuestamente los hemisferios. Mi amado, esto los toman desde la esquina opuesta. Todo indeciso está, mi amado, en la esquina de los hijos del diablo. Ahí no hay punto medio. Ahí no hay, como dirá en Apocalipsis, sí, agua tibia, o fría o caliente. El estado como tal, mi amado, es lo que se cuestionaba. No el frío ni el caliente, sino el estado de tibiedad o el estado de simplicidad, de no saber elegir un determinado bando. Como lo dijo, mi amado, el profeta Elías cuando confrontaba al pueblo, porque quería adorar a Dios sin dejar de adorar a Baal. Quería seguir amando a Baal sin dejar a Dios. No querían bajo ninguna circunstancia que se les quitase, diríamos, la facultad de honrar a los dos dioses. Elías llega, mi amado, y va con un mensaje contundente. Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si lo es Baal, id en pos de él. Pero nada de a medias. Y ahí es donde el pueblo se quedó en su zona neutral, porque dice la Biblia que el pueblo no le respondió palabra. ¿Por qué? Porque quería tener a ambos dioses. Así como cuando el hombre decide de pronto engañar a su mujer, o viceversa, la mujer desea engañar a su marido y quiere tener a los dos. O a las dos. Dos mujeres, un conmigo, ¿no? Así es, ¿no? No, en camino no. No se puede elegir. No se puede manosear ambos estados. ¿Por qué lo digo? Porque me la invento. No, mi amado, ven conmigo a la Biblia. Acompáñame, por favor. Y veamos sí qué nos dice la Escritura. En la carta a Santiago, ahora, si tú estás jugando así, ya ese es tu problema, ¿no? Pero créeme, no es que estás en la mitad. Si estás indeciso por el reino de los cielos, mi amado, estás seguro en el reino del maligno. Eso te lo aseguro.
¿Lo tienen? Mira que he tratado de coger solo el Nuevo Testamento para no dar lugar de que no, que eso era antes. No, todo está en el Nuevo Testamento. En Santiago capítulo número 3, mi amado, dice el Señor, versículo número 10 al 11. Aquí hay otra simil, pero para determinar el estado en el que el hombre se encuentra. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 3, verso 10 al 11. ¿Lo encontró? Y aquí al hombre le encanta jugar a esto. Dice la Biblia, de una misma boca, ¿lo tiene? Proceden bendición y maldición. Hermanos, ¿qué dice Santiago? Está bien lo que están haciendo. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, esto no debe ser así. Y da la analogía. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y la respuesta es no la echa. O es dulce o es amarga. Y esa es la condición, mi amado, en la que el hombre se encuentra. O eres de Dios o eres del diablo. No hay campo medio, mi amado. Cuando retomo, acompañándome nuevamente, por favor, al texto leído, al texto de estudio, que es Primera de Juan, capítulo número 3. Recuerden que ahí hemos podido darle este análisis, recordando que Juan no pierde tiempo tratando de probar o tratando de explicar la existencia del diablo. Así como Juan tampoco no trata de probar ni trata de explicar la existencia de Dios. Porque se sobreentiende que le escribe a una iglesia que sabe a la perfección que tanto Dios como Satanás son seres existentes y son seres también, mi amado, que entre ambos no se atraen, sino que, mi amado, se retraen. Son opuestos. Para Juan no hay que perder tiempo para explicar que si Dios existe, que si no existe. No. Él sabe la realidad. Y fundamentado en lo real, hace alusivo, mi amado, que Satanás es un ser existente. Y que así como lo es Dios, hay quienes le pertenecen a Dios y hay quienes le pertenecen al diablo. Atribuyendo, ¿qué cosa? Paternidad. La iglesia, los redimidos por la fe en Cristo, hijos de Dios. Los que han rechazado, mi amado, al Señor, hijos del diablo. Los que se oponen a la fe, como le dijeron a Elimas el mago, ¿verdad? Opositor a la fe, dado hijos del diablo. Si alguien quiere desvalorizar la Biblia, es un opositor de Dios. Y por ende, solito, sin que él lo busque, se encasilla dentro del grupo de los hijos del diablo. Si alguien quiere negar la divinidad de Cristo, se encasille como hijo del diablo. Si alguien quiere, mi amado, desautorizar la palabra, se encasilla como hijo del diablo. Así puede pasar toda la noche, encontrando cosas que el hombre inventa o que el hombre, mi amado, cuestiona en cuanto a la fe. Y sin darse cuenta, solito se puso dentro de la gaveta de los hijos de Satanás. Algunos hoy en día carecen del discernimiento o de la sabiduría para poder entender esta gran verdad. Y al negar la existencia de Dios, mi amado, están, sin que se den cuenta, avalando la existencia de Satanás. ¿Por qué? Porque le pertenecen, sin que ellos lo sepan. Ahora bien, Primera de Juan, capítulo 3, continuando, mi amado, con la lectura. Recuerda que hemos leído desde el versículo 10 al verso número 11. Dice pues, en esto, ojo, se manifiestan, o lo que es igual, se dan a conocer. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Pero también en esto se dan a conocer ¿quiénes? Los dos se manifiestan. ¿Cómo se manifiesta el Hijo de Dios? ¿Cómo?
haciendo, dice aquí, todo aquel, perdón, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dicho de otra forma, el que ama a su hermano y hace justicia es de Dios. Y a la inversa, el que no ama, mi amado, la justicia y el que no ama a su hermano es hijo de ¿quién? Sencillo. Mira, Juan tiene una manera muy práctica, hermano, de poder encasillar a estos dos grupos. En el verso 11, mi amado, lo único que hará Juan es simplemente remarcar, tal cual como empezaría, digo yo, mi amado, esta preciosa epístola de Primera de Juan. Remarcando, mi amado, aquella doctrina básica, elemental, en la cual nace todo cristiano. ¿Cuál es esa? El amor. Primero, a Dios. Segundo, a su prójimo. Eso es lo que hará en el verso número 11. Remarcar la doctrina fundamental, la columna vertebral, amado, en la que descansa ningún cristiano. ¿Cuál es esa? El amor a Dios y el amor a su prójimo. Porque haciendo esto se ha cumplido toda la ley. No solamente del antiguo pacto, sino también la ley de Cristo. Toda la gracia. ¿No? Todo eso está ahí. Solo como para que usted recuerde lo que ya se explicó en su debido momento. Cuando usted, mi amado, retrocede a Juan, a Primera de Juan capítulo 1, lo tenemos, mi amado. Dice en el verso 1, lo que era desde el principio, y recuerda que no está hablando de la creación, está hablando, mi amado, del inicio del plan salvífico, ¿sí?, otorgado por Dios a la humanidad. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos, dice aquí, contemplado y palparon nuestras manos, pero referente a quién? Al verbo de vida. ¿Está hablando de quién entonces? De Cristo Jesús. ¿Sí? Mi amado, allí dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, dice allí, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahí termina en el verso 3, al verso 4 voy a leer para terminar ese párrafo. Lo que hemos, otra vez repite, hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando volvemos a Juan capítulo 3, primera de Juan 3, verso 11, por eso es que luego, mi amado, ya en el capítulo 4, por eso lo leeremos ya mismo, ¿sí?, en el versículo 11, mi amado, se anticipa Juan, luego le dará, creo que todo un capítulo para desarrollarlo. En el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Si usted avanza un poquito, no lo voy a leer, pero solamente repáselo con su mirada. Al capítulo 4, verso 7 en adelante, mi amado, allí Juan va a desarrollar todo lo referente a este vínculo perfecto, que es el amor. Ahí nos dirá qué es el amor y en qué consiste y cómo se lo debe manifestar. Sin embargo, mi amado, cuando todavía no es texto de estudio, ¿sí?, vueltos al versículo número 11, luego de determinar que los hijos de Dios son gente que practica justicia y que ama a su hermano, ya en el verso número 12, que es un texto que vamos a incluir en la enseñanza, también dará, mi amado, a alusión cómo se puede llegar a manifestar en los hijos de Satanás también, mi amado hermano, su forma de ser. Y tomará como caso, diríamos, de ejemplo, lo ocurrido con quién.
¿Qué día? Con Caín. Entre Caín y Abel me refiero, ¿no? Y dice allí, no como Caín. ¿Y eso para qué? Para remarcar, mi amado, cómo es la conducta o cómo es la tendencia de los hijos del diablo. Porque hasta el verso número 11, mi amado, viene hablando respecto de la conducta de los hijos de Dios o cómo debería de serla. En el verso 12 va de lleno al opuesto. No como Caín, que era, me encanta esta expresión, ¿eh? Porque de una, ¿cómo le atribuye a Caín, hermano? ¿Cómo le atribuye? Era del maligno. ¿Por qué, mi amado? Porque el que practica el pecado es del diablo. Mi amado, si tú has hecho de un pecado un hábito, olvídate, ni siquiera te mientas a ti mismo, porque de Dios no eres. No quiero, mi amado, imputar, porque aquí nadie tiene la capacidad de poderlo hacer. Nadie puede lanzar piedras, mi amado, a la gente, porque el pecador va desde el altar hasta el último que se sienta aquí en esta silla. Mi amado, todos pecamos. Sí, hermano. Así sea por omisión, se peca. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo quiere hacer, también le es contado. Hermano, que yo no puedo evangelizar. Sí puede, simplemente no se organiza, no le da la gana. Porque de poder, puede, pero no quiere. Así de sencillo, hermano. Ay, hermano, es que pase que es sábado, salga el viernes, pues entonces. Ay, es que el viernes, salga el lunes. Es que yo no puedo en la mañana, salga en la noche, pues entonces. Pero no me venga a decir que no puede. No quiere. Únase con otro que tampoco no puede el sábado y ya son dos que puedan ir cualquier otro día. A ver, los que no pueden el sábado, ¿dónde están? Para que se vayan conociendo con los que pueden ir otro día. Es que hay que ser honesto, hermano. Hay que meterse la mano, pero sacándose el pellejo y metiéndose en el alma. Esto no se trata, mi amado, de si se puede o no se puede. Claro que se puede, no se quiere. Porque si a usted le toca querer hacer algo para su beneficio, para su interés, para poder desarrollar de pronto algo dentro de su casa, usted, mi amado, hace espacio, se niega para otros, va y lo hace. Yo escucho así a lo lejos, ¿no? Uy, me tocó madrugar por esa matrícula. Ay, tuve que pedirle favor a fulana, pero después, gracias a Dios, apareció sultano. Pero eso sí, tuve que dejar de cocinar porque si no iba, no había matrícula. Es decir, hizo lo imposible para que se haga posible. ¿Por qué? Porque buscaba un beneficio personal. Ay, no había cita, ñañita, sí, pero gracias a Dios me salió. Ay, eso sí, me salió a las 3 de la tarde. Yo a esa hora no puedo, porque a esa hora estoy haciendo esto. Pero como me salió la cita a las 3, tuve que decirle a mi comadre que vaya a ver a los niños, al compadre que saque al perro a hacer su necesidad y me fui. ¿No? O sea que sí se puede. Pero no quiere. Porque cuando se trata de mandamientos bíblicos, comisión bíblica, cuando se trata, mi amado hermano, de ocupar nuestro rol como hijos de Dios, ahí sí, mi amado, todo pero vale para no hacerlo. Se fue la iglesia. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tírenle un aleluya ahí de pronto para que resbale ese amén. Lo veo como muy forzado. Sí, hermano. Dicen por allí humanamente que querer es poder. Muchos, si no hubieran querido, si no se hubieran esforzado, ni casados estuvieran. Pero fastidiaron hasta que ya, se la llevó. Sí, hermano, así resulta. Mi querido hermano, y aquí el apóstol Juan va a hacer énfasis en el proceder de los hijos del diablo. ¿Y qué habla o a quién toma como referente para esta ilustración? A Caín. Y de Caín dice, no como Caín. Y mira lo que dice, que era del maligno. Ahora, antes de seguir leyendo, ven conmigo a la Biblia, por favor.
quisiera ver algo, mi amado, dentro de la Escritura. Acompáñame, mi santo hermano, en 1 de Juan 3. Este texto ya lo leímos la semana pasada que se dio el viernes, que se hizo un cambio ahí. En 1 de Juan 3:8, retrocede poquito nada más, poquito a poquito retrocede. Solo para que refresques la memoria. ¿Lo tienen? En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, pero verso 8, eso se lo explicó la semana pasada, te recuerdo leyendo esto. El que practica, este es el problema, mejor dicho, esta es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Yo no digo que un hijo de Dios no peca, amado hermano. Lo que yo digo es que un hijo de Dios, cuando peca, mi amado, lo hace no de manera habitual. Lo hace no de manera rutinaria. Lo hace muchas veces, mi amado, bajo circunstancias, a veces hasta por falta de sabiduría, por falta de prudencia, y si acaso, mi amado, lo hace de manera arbitraria, es decir, con conocimiento, mi amado, busca de manera rápida el perdón y su restauración. Pero cuando, entre comillas digo, bien acentuado, un hijo de Dios peca habitualmente, cuando pisotea, mi amado hermano, la gracia de Dios habitualmente, ten por cierto que ese individuo no es cristiano, no es un hijo de Dios. Por eso es que cuando pasa el tiempo y luego se apartan y se van de lleno al mundo, la iglesia se asombra, porque dice, pero si él era cristiano, era un hijo de Dios. Nunca lo fue. ¿Por qué razón? Porque de manera interna siempre estuvo, ¿qué cosa? Pecando. Claro, hay pecados que son visibles y esos son fáciles de detectar, pero que Dios nos libre de los pecados ocultos, de aquellos que se cometen, como se suele decir, debajo de sábanas. Mi amado, ten cuidado. Porque si usted es de aquellos, no ustedes, no, sino los que me están viendo por las redes, si usted es de aquellos, mi amado, que ha hecho del pecado una práctica, tenga por cierto que hijo de Dios no es, y su confesión de Cristo, mi amado, fue una vana mentira. Como lo dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. Es como que alguien se case y le ha dado por palabra que vas a estar con ella toda su vida, pero mi amado, apenas se casa, no ha habido un año que no le ha... Y es mujerieguísimo como él solo. ¿Te crees realmente que ese hombre, amado, se casó enamorado? No. Se engaña. Nunca pudo ser fiel. Nunca hubo realmente un matrimonio. ¿Sí me entiende, mi amado? Sí, sencillo. Por eso es que Dios a ese tipo de cosas le autoriza al Señor que haya un divorcio. Por la misma razón. Entonces, cuando hablamos, mi amado, de los hijos del diablo, hablamos de hijos que practican el pecado, como Caín. Por eso dice la Biblia, Caín era del maligno, tenía un poseedor, un dueño. No lo era Dios, Dios lo creó. Sí, Dios lo creó. Pero él, mi amado, el hecho de que haya sido creado por Dios no significa que le pertenecía. Por eso es que también se suele decir que en este mundo hay dos tipos de hijos: hijos por creación e hijos por redención. ¿Sí? Los que han sido creados y redimidos son hijos de Dios. Pero los que han sido creados y por fe todavía no han sido redimidos, siguen siendo hijos de pecado, hijos del maligno o hijos de muerte, como usted lo quiera asignar.
o de los tres. No como Caín, verso 12, que era del maligno. Y claro, primero dice, mi amado, quién era su dueño, y luego dice qué acción cometió. Es que nadie comete pecado, mi amado, porque es bueno. Ya el enemigo tuvo que haber estado, ¿qué cosa en él? Trabajando. Y como él, bien lo dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Sí, hermano, es que el diablo no viene a pedir prestado, el diablo viene a arrebatar lo que tienes. El diablo no presta, el diablo quita. Y si algo quiere, mi amado, el diablo es quitarte a Cristo de tu corazón, para él meterse en lugar del Señor. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Y él hará, mi amado, y tomará cualquier cosa, cualquier circunstancia para que dudes de que Cristo existe o de que Cristo te ha salvado. Él hará todo lo que está a su alcance para que tú niegues a Dios. Mucho mejor si alguien dice, yo no creo que haya Dios. Uy, el diablo dice, por fin lo logré. Eso es lo que yo quería. Porque él sabe que de esa forma, mi amado, si te ha cambiado sin que tú te des cuenta, te ha cambiado de bando. Pasaste de ser hijo de Dios a hijo del maligno. Aun cuando tú digas que el diablo no existe, eso al diablo no le interesa. Mira, al diablo lo que menos le importa es que tú creas que él existe o no. Eso no le interesa. Pero lo que sí le interesa es que tú no creas en Dios. Eso sí le interesa. ¿Por qué? Porque ya está implícito de que si niegas a Dios, obviamente estás negando entre comillas al diablo, pero negado a Dios pasa solito a formar parte de las filas de Satanás. ¿Por causa de qué? Del pecado. Un hijo del diablo, no tiene control sobre sus concupiscencias. Su pecado, prolifera. Su pecado lo degrada. Su pecado, mi amado, lo sumerge. Y claro, esclavizado, mi amado, el hombre en el pecado, nadie lo puede hacer libre. Peor si decidió no reconocer a Cristo. Peor si ha negado a Cristo. Cuando Judas, mi amado, vende a Jesús, lo hace estando ya del lado opuesto. Lo hace desde la banca de los hijos de Satanás. Y entregado a Jesús, ahora Satanás cobra factura. ¿Cuál fue su factura? La muerte por su pecado. Sencillo, la paga del pecado es muerte. Cuando Saúl fue desechado, mi amado, luego él mismo le pidió a su escudero que lo matara. Así paga Satanás a quienes deciden no, mi amado, reconocer a Dios en sus vidas. Y aún más dice de Caín, él era del maligno y como consecuencia de eso mató a su hermano. Y aquí, mi amado, se da la pauta de pronto que en Génesis no se da. ¿Cuál? ¿Y por qué causa le mató? Porque era homicida, porque estaba en una banda de los tiguerones. ¿Qué estaba? No, hermano. En Caín ya se venía manifestando lo que había en su corazón. La Biblia dice, porque sus obras, no dice su fe, sus obras, es decir, lo que se hace, lo que se lleva a cabo, sus obras eran malas. ¿Cómo él brindaba sacrificio a Dios? ¿Cómo lo brindaba? Mira, que Caín no es que dice, ay, Dios no existe, no. Caín sabía que Dios estaba ahí. Por eso ofrecía, ¿qué cosa? Ofrecía sacrificios. Él no es que dudaba de la existencia de Dios, no. Él sabía que Dios existía. Y porque sabía que Dios existía, separaba de su fruto, mi amado, una parte para Dios. El problema era, mi amado, que cuando lo hacía de la peor manera. Dándole, por decirlo así, lo peor. Porque se sentía perjudicado cuando se trataba, mi amado, de ofrecer algo a su Dios. Y decía, no, ¿cómo estás dando billetes de 10? No, si con 5 centavos basta. Lo importante es ofrendar, decía él. ¿Para qué van a ir diezmando? No. Pastor, se van a coger, se va a ir a comprar ropa. No.
Sencillo, hermano. Las obras de Caín ya eran malas. Porque hasta antes de matarlo, Dios, mira, por eso dice la Biblia que juntamente con la tentación que da el Señor, la salida. Y Dios le dio la salida. ¿Por qué? Porque antes de que cometa la locura de matar a su hermano, Dios, mi amado, le llama y le dice: Caín, ¿qué te pasa? Así, en la versión Paul habla hoy, ahí lo dice, ¿sí? ¿Qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás así? ¿Por qué está en tu corazón este pesar, este mal? Mira, si tú perseveras en esto, si tú te vas a dejar dominar de esto, ten por cierto que el pecado está cercano. Pero si decides cambiar de posición, de postura, también serás engrandecido o serás enaltecido. Con todo le dijo: yo solo te estoy diciendo, tú decides. Y decidió. ¿Qué decidió? Según lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? ¿Qué había? Había envidia, había celos por su hermano, había todo lo negativo contra su prójimo. Apenas tuvo la oportunidad, que hizo, lo mató. Hermano, este texto es revelador, insisto. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí tenemos tipificado los dos tipos de hijos. Uno era hijo de Dios y otro era hijo del diablo. ¿De quién eres tú, hijo? ¿De quién eres tú, hijo? Eso no lo... Mira, esta pregunta es individual. Yo sé que las madres se aferran a decir: tú eres hijo de Dios, mi mamá. Cada quien decide, hermano, ¿sí? Una madre, un padre lo que hace es tratar de fomentar en sus crías, ¿sí?, la fe. Pero a la larga, ellos deciden. Sí, hermano. Usted en ese sentido no tiene garantías más allá de la fe. Esa es su garantía, la fe. Y no es su hijo, la fe en Dios, que ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Es esa fe, mi amado. Pero ellos tienen que tomar la decisión. Ellos. Y yo te recomiendo que tú les estés rogando que vengan a la iglesia. Encomiéndate a Dios que trate con esos corazones duros. Ya que si no te oyen a ti, oirán al Espíritu Santo. Porque Él sí sabe, hermano, doblegar corazones y conciencias endurecidas. Por supuesto que sí. Pícales, hermano, por supuesto. Pero ellos tienen que tomar su decisión. ¿Qué quieren? ¿Ser hijos de Dios o hijos del diablo? Sencillo, práctico y fácil de entender. Los hijos de Dios se ponen en pie, los otros se sientan. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios. Es que es imposible que un hijo del diablo venga a adorar a Dios. Que los hijos de Dios se paren, ¿no? Ahora, si lo quiere también adorar un hijo del maligno, bueno, ya ese es su problema.